Partamos de una premisa. Tienes elementos de juicio suficientes para incorporar el aprendizaje cooperativo al seno de tus clases. Y entonces nos planteamos, iniciamos el camino. ¿Cómo damos el paso hacia la cooperación? Para eso emitimos una llamada de rescate, un auxilio. ¿Por dónde empiezo el camino? Nos hallamos básicamente ante dos alternativas. Una de ellas es el modelo iniciado por Pujolas y por la Universidad de Vigo, a través del proyecto Cooperar para aprender a cooperar. Desde este proyecto lo que plantean es la articulación en 3 pasos. La primera de ellas tiene que ver con el uso de estrategias de cohesión grupal. Y cuando desde ese uso tenemos ya el soporte de una clase bien cohesionada, daremos el segundo paso, el que tiene que ver con lo que ellos denominan el ámbito B, el asociado a la introducción de estructuras de aprendizaje cooperativo asociadas a determinadas situaciones de aprendizaje que se viven en clase. Finalmente, cuando estos elementos están integrados como rutina, se da un paso adicional, el que tiene que ver con ubicar el foco en los procesos grupales. Se trataría en última instancia de aprender a trabajar en grupo. ¿Es necesario seguir estos pasos? No. Nos ofrece una alternativa viable, valiosa, también con ciertas aristas en las que después repararemos, pero podemos perfectamente seguir modelos como los que promovían Johnson & Johnson o Kagan y que tiene que ver con adecuarnos al contexto, al grupo, para incorporar progresivamente distintas estructuras de aprendizaje cooperativo y evaluar tanto los aprendizajes como los procesos de grupo. Estaríamos ante una opción diferente, pero con puntos de intersección con la promovida desde el grupo de la Universidad de Vigo. Y es preciso también tomar en consideración algunos referentes, los que tienen que ver con los aprendizajes previos. ¿Qué necesita el alumnado para crecer desde el ámbito del aprendizaje cooperativo? Al menos es necesario tener una base, un soporte en relación con habilidades comunicativas que se irán acrecentando en el propio proceso de cooperación. Además, se requiere de unos mínimos en regulación de los procesos grupales. Asimismo, son necesarias habilidades sociales que tienen que ver con regulación del diálogo, escucha activa, defensa asertiva de los propios derechos. Asimismo, hace falta unos mínimos en actitudes prosociales que también se irán acrecentando. Un cierto grado de conexión empática con las emociones de las otras personas y una disposición para la ayuda hacia los y las demás. Finalmente, también se requieren unos mínimos en procesamiento cognitivo y en lo que tiene que ver con la toma de conciencia del propio conocimiento, con la metacognición. Ya tenemos alumnado preparado para comenzar a cooperar y es necesario entonces plantearnos algunos interrogantes y tratar de darles respuesta. ¿Qué aprendizajes podemos acometer desde el aprendizaje cooperativo? El universo de alternativas es amplísimo. Cuando más adelante hagamos un recorrido por las distintas estructuras de aprendizaje cooperativo, veremos cómo la casi totalidad de los aprendizajes que se abordan en el seno de las clases pueden articularse mediante aprendizaje cooperativo. Y eso obviamente no significa que el aprendizaje cooperativo sea el único referente de nuestra acción didáctica, pero sí puede tener una importancia capital en infinidad de procesos de aprendizaje. ¿Y qué criterios se siguen para generar los equipos? Las alternativas son varias, pero la mayoría de los autores y autoras coinciden en la heterogeneidad como referencia. ¿Heterogeneidad de qué tipo? De género, de origen nacional, étnico-cultural, pero también de posibilidades para brindar ayuda a los compañeros y compañeras. De este modo, hay quienes establecen que un referente podrían ser equipos de 4 personas, con una que tiene grandes posibilidades para ayudar, otra que tiene ciertas dificultades
y 2 que se ubicarían en un término medio. Y esto lo podríamos conjugar también con la heterogeneidad a la que aludíamos: origen nacional étnico-cultural, de género, de grupo de referencia como punto de partida. En cualquier caso, la distribución de nuestra clase no necesariamente responde a una curva de Gauss, pero sí que podemos conjugar al menos esa idea de persona que puede brindar ayuda, personas intermedias y persona que necesita un cierto grado de ayuda. Seguimos planteándonos algunos interrogantes más. ¿Quién crea los equipos? Podemos ir desde la generación de equipos por parte del docente o la docente, explicando el porqué de esa generación, siempre construida desde la idea de búsqueda del bien para todas las personas, que todas las personas tengan posibilidades de aportar y de aprender, y podemos llegar al otro extremo, el de los equipos libremente configurados. Si consiguiéramos un clima de clase en que se crearan grupos por acuerdo, entendiendo que cada persona busca un espacio en el que se sienta a gusto, pero también un espacio en el que las otras personas se puedan sentir a gusto y todas las personas podamos aprender y contribuir al aprendizaje, estaríamos llegando al extremo en positivo de la generación de grupos desde una perspectiva de corresponsabilidad. Pero esto no siempre es posible, por lo tanto, en muchas ocasiones es necesaria nuestra implicación o al menos una elección condicionada y marcada por determinados criterios. ¿Y cuántas personas integran un equipo? Conviene que vayamos de menos a más. A veces las parejas funcionan muy bien. Hay estructuras de aprendizaje cooperativo que requieren ya de 4 o de 5 personas. Y este más o menos será nuestro referente. Equipos de 4 o de 5 personas como base del aprendizaje cooperativo. ¿Durante cuánto tiempo mantenemos los equipos? El mínimo es un episodio de aprendizaje. El máximo sería un curso escolar. Pero las soluciones intermedias funcionan muy bien. Que al menos un trimestre se mantenga un equipo puede ser una buena referencia. Y que a partir de ahí se introduzcan cambios en aras de promover la interacción con otras personas podría ser positivo. Bien, nos hemos planteado ya interrogantes y hemos tratado de avanzar algunas respuestas. Y conviene seguir avanzando. Y en este caso, durante el proceso, podemos seguir el esquema marcado por Pujolas. Primero, estrategias de cohesión grupal. Segundo, introducción de estructuras de aprendizaje cooperativo. Y luego dar el salto hacia lo que supone trabajar en equipo desde el uso del cuaderno de equipo. O podemos simplemente cerciorarnos de que se dan ya los aprendizajes previos y, de este modo, introducir y consolidar estructuras. Y en este caso es importante que las estructuras se vayan incorporando una a una, generando rutina en torno a ellas. Y si realizamos una labor complementaria desde las distintas personas que convergen en un grupo, distintas personas introducen distintas estructuras de aprendizaje cooperativo que se van consolidando y que pueden ser utilizadas desde distintas áreas del currículo. De esta forma complementaríamos nuestro trabajo. En cualquier caso, se trata de introducir una estructura y consolidarla, generar rutina en torno a ella y dar el paso para, de forma creciente, hacer copartícipe al alumnado del proceso de evaluación, tanto de los aprendizajes como del propio proceso vivido en el seno del grupo. Ya tenemos los pilares para construir y ahora nos queda seguir avanzando en el sentido de conocer estructuras de aprendizaje cooperativo. ¿Nos sigues acompañando?